Hola, alumnos del noveno grado. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud. Y por supuesto, quedándote en casa. Les saluda el profesor Jorge Aisander Navarro, docente de Ciencias Sociales en el Centro de Educación Básica Dr. Miguel Paz Barahona de Tambla Lempira. En esta ocasión abordaremos el tema población indígena. Espero que estén con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo y, por supuesto, quedándote en casa. Población indígena. ¿Cuáles son las expectativas del logro? Conocen y localizan los diferentes grupos étnicos que habitan en Honduras. Identifican las condiciones históricas de la población indígena. Enumeran los aportes a la cultura que estos grupos étnicos nos han dejado. ¿Qué conoce de esto? ¿Sabías que de nuestros antepasados hemos aprendido muchos conocimientos que hoy en día se siguen practicando? En el pueblo indígena hay una sabiduría acumulada que se viene transmitiendo por generaciones que debe de respetarse y revalorizarse en diferentes campos, en la medicina, en la astronomía, en gastronomía, en fin, un montón de sabiduría popular que nosotros deberíamos aprender y conocer. ¿Quiénes son los grupos étnicos de Honduras? Cuando hablamos de grupos étnicos en Honduras, estamos hablando de los grupos indígenas y no indígenas que habitan el territorio hondureño. Algunos de ellos desde antes de la venida de los españoles. Estos grupos son los grupos originarios que vivían en esta región antes de que llegaran los europeos. Entre ellos se destacan los lencas, los chortís, los sumos, los torupanes, ojicaques, pech o payas, los misquitos y garífunas. Estos dos últimos fueron entidades étnicas que se incorporaron después de la llegada de los europeos, producto del mestizaje. Por otro lado tenemos los mestizos, que forman el grupo étnico mayoritario, pero esta parte la abordarán otros compañeros en temas posteriores. Cuando hablamos de los grupos étnicos autóctonos que históricamente poblaron Honduras y que todavía subsisten, son los pech, los tahuacas, los lencas, los tolupanes, los chortís. Estos son los 5 grupos étnicos auténticos, son grupos indígenas. En su mayoría conservan la pureza indígena. También tenemos las nuevas entidades que se conformaron después del siglo XVI. Entre ellas están los garífunas, que después se les va a hablar de ellos, los misquitos y también tenemos los mestizos. Son nuevas entidades que han surgido después de la llegada de los europeos y que tiene que ver con el mestizaje. ¿Dónde se localizan o dónde están ubicados estos grupos étnicos? Estos grupos étnicos, vemos en el mapa, se localizan en todo el territorio nacional. Vamos a observar acá, en esta región se ubican los lencas. En esta región se ubican los chortís. Aquí tenemos a los tolupanes o torupanes. Aquí tenemos en Olancho a los pech. Un poco más al sur oriente tenemos a los tahuacas y hacia el oriente tenemos a los misquitos. En la costa norte tenemos a los garífunas. Estas son las entidades étnicas con que cuenta Honduras. También en el resto del territorio nacional están los mestizos, que, como decíamos anteriormente, son parte del mestizaje de europeos, indígenas y afrodescendientes. Vamos a hablar de los pech. ¿Dónde habitan los pech? Los pech habitan los departamentos de Gracias a Dios,
Olancho, Colón. Ahí se encuentran los Pech. El término Pech significa gente y ese lo utilizan para referirse a su sociedad, a su grupo Pech. Para hablar de las demás sociedades, o sea, de la gente de afuera del grupo Pech, pues significa la otra gente, ellos utilizan el término Bulá, que significa ladino. Bulá o Pech Aqua. Es el término que ellos utilizan. Vamos a hablar de los tahuacas o sumos. Habitan en las riberas del río Patuca, en el departamento de Gracias a Dios y parte del departamento de Olancho, en Honduras, y en la costa atlántica de Nicaragua. Este grupo, ustedes pueden ver ahí sus características, la forma de sus viviendas, también su expresión artística. Vamos a hablar ahora de los lencas. Los lencas se ubican en los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. También se encuentra un número reducido en la actualidad, aproximadamente unos 60.000. Este grupo, de los grupos que estamos mencionando, ha perdido su expresión oral en cuanto al lenguaje, al idioma. Se conservan algunos vocablos, pero muy reducidos. Vamos a hablar ahora de los tolupanes. Los tolupanes viven en los municipios de Llorito, El Negrito, Morazán, Victoria y Olanchito, en el departamento de Lloro, y en los municipios de Orica y Marales, en el departamento de Francisco Morazán. Los chortís. En la actualidad hay aproximadamente unos 60.000 chortís, alrededor de 52.000 están en Guatemala, en Chiquimula, y unos 8.000 en los departamentos de Copán, Cotepeque y Cortés, Santa Bárbara también, en el noroeste de Honduras, perdón. Seguimos ahora con las condiciones históricas de la población indígena. Bueno, para hablar de las condiciones históricas tenemos que remontarnos allá a la llegada de los europeos o mucho más antes. Recordemos que ellos son descendientes de los primeros pobladores que vinieron al continente y que hay varias teorías de cómo poblaron el continente americano. Históricamente, los pueblos indígenas, entre ellos establecían guerras, establecían una serie de combates por temas territoriales, por alimentación, entre otros temas. Pero con la llegada de los europeos, ellos sufrieron los peores combates. Estos combates se hicieron con el fin de quitarles sus tierras a través de la conquista, despojarlos de sus riquezas, desplazarlos hacia otros lugares. En la actualidad ellos son víctimas de la sociedad en que vivimos y del Estado. Sufren, entre otras cosas, están perdiendo su identidad, despojo de sus tierras, y también son grupos que son poco apoyados por el Estado. Entonces son de las cosas que ellos están padeciendo en la actualidad. Vamos a ver cuáles son los grandes aportes que tiene la población indígena para la cultura e identidad nacional. Podemos mencionar entre ellos un amplio conocimiento sobre plantas medicinales y comestibles. Ellos se curaban con plantas, ellos se alimentaban básicamente de plantas, la mayoría de proteínas la obtenían de las plantas, igual sus medicamentos en base a plantas, y eso lo han venido transmitiendo por generaciones hasta nuestros días. La enseñanza de costumbres y tradiciones propias de cada grupo étnico. Algunos grupos como
los misquitos y tahuacas nos han dejado un amplio conocimiento de navegación. También hay conocimiento astronómico, cronológico al momento de cultivar la tierra, y cultivos como el maíz, frijol, la yuca, etc. Elaboración de prendas de vestir utilizando diferentes tejidos y bordados. Elaboración de utensilios de barro, alfarería. Conocimiento de edificación de casas. Conocimiento de plantas industriales como el algodón, el caucho, el añil y las palmeras. Esos son entre los muchos aportes que nos han dado los grupos indígenas en Honduras. En conclusión, recordemos que los grupos étnicos de nuestro país son parte importante de la vida nacional. Entre ellos tenemos los Pech, los Tahuacas, los Lencas, los Tolupanes y los Chortix. ¿Cuál va a ser la tarea para el día de hoy? Elaborar un mapa de la ubicación de los diferentes grupos indígenas de Honduras. Esa sería la tarea. Me elabora un mapa de la ubicación de los grupos indígenas y en la próxima actividad o cuando regresemos, ustedes podrán también mostrarle a sus docentes que han elaborado este mapa sobre los grupos indígenas de Honduras. Recuerden, te quedemos estudiando en casa y hasta la próxima.